tener la posibilidad de escucharlo de nuevo, de escuchar su voz, de hace mucho tiempo que nos cruzamos en el torneo sub-20, hoy siendo usted campeón con sus muchachos y demás. Es un gusto tener la posibilidad de que esté acá, de que comparta con nosotros, nos regale el espacio y bueno, nada, bienvenido. Buenas tardes para todos, gracias Johncito. Para mí es un honor volverme a encontrar viejos amigos del fútbol, el profe Arenas que lo veo por acá, a usted, a John, muchas gracias por la invitación, por estos espacios que realmente nos vienen muy bien en estas épocas que necesitamos de todos, de la unión de todos, y qué más que una oportunidad, o qué mejor oportunidad que compartir nuestros conocimientos o nuestras experiencias, como siempre he dicho yo. Estos espacios busco que sean de enriquecimiento para la construcción. Como decía Pep Guardiola, ser un ladrón de ideas que nos permita de pronto alguno, a partir de las experiencias, ya sea de un equipo campeón juvenil, de experiencias en el fútbol profesional, de cualquiera que sean los disertantes, lograr atrapar algo que nos pueda servir y así ir construyendo, ir mejorando en nuestro día a día. Así que buenas tardes para todos, muchas gracias. La idea del día de hoy es poder hablar sobre la evaluación del entrenamiento, la cuantificación de las cargas en el fútbol base. ¿Por qué vale la cotación del fútbol base? Porque hoy por hoy nuestro país es algo limitado en cuanto a esos recursos de la valoración por la subestimación que le tenemos a los métodos de control, de evaluación del rendimiento y más que todo por, digamos, las limitaciones económicas que contamos como clubes o escuelas de procesos formativos. De todos modos, la intención aquí es crear en ustedes esa idea, esa necesidad y de que vean la importancia de por qué nos pueden llevar estos procesos evaluativos o estos sistemas de control que pueden estar muy al alcance y que definitivamente no son más que una iniciativa para poder estar a la vanguardia de lo que exige el nivel fútbol mundial. Entonces empezamos. La planificación, yo la definiría de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a unas bases teóricas, como aquel conjunto de acciones premeditadas que hacemos con el fin de prever y anticiparnos a situaciones que se nos puedan presentar y que buscamos cumplir objetivos desde nuestro rendimiento, desde nuestros procesos. En el caso de la formación, esos objetivos se traducen claramente o se llevan hacia otro tipo de estructuras que más adelante ya les entraría a hablar. Pero veámoslo como ese conjunto de acciones que utilizamos para prever, para poder alcanzar nuestros objetivos de una forma más estructurada, más ordenada y con mayor efectividad y eficacia, por supuesto. Tiene tres características nuestra planificación. Esto está basado en metodologías contemporáneas de planificación, como lo es el microciclo estructurado y la periodización táctica, que nacen de la metodología integrada del entrenamiento, bajo teorías y paradigmas como la complejidad, que ya mucho hemos escuchado por estos días. Es el hoy del entrenamiento deportivo, sobre todo en fútbol, al comprender que somos un deporte que está supeditado a las relaciones y a las interacciones. Entonces, ¿por qué única? Porque necesitamos que sea paradigmática, es decir, que manejemos un solo idioma. En este caso, como les hablaba, la complejidad, tener en cuenta la incertidumbre. Yo siempre les he dicho algo a los entrenadores con los que he trabajado, no tratemos de controlar lo que no es controlable y lo que es controlable, tenerlo lo más extremadamente posible al orden del día. Eh, ¿Qué necesitaríamos tener en cuenta? Que si hoy vamos a hacer trabajos con base a la teoría de la complejidad, pues que sea nuestro diario vivir, que sea nuestro mapa de ruta, no estar cambiando nuestra filosofía de trabajo, porque eso es lo que viene complicando el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué necesitamos? Que sea específica. Las interacciones y las relaciones es lo que debemos trabajar en el día a día del fútbol. Por eso es difícil a veces cuestionarnos, a pesar de que respeto mucho esas metodologías tradicionales, a aquellos entrenadores que tienen mucha experiencia, muchos títulos y mucho que enseñar hoy por hoy,
pues necesitamos atender una especificidad que tiene nuestro deporte y que tienen, bueno, los deportes de conjunto, y son las interacciones y las relaciones. Interacciones tanto como individuo, como con el entorno, como con el compañero, como con el rival. No, yo siempre he dicho, no es lo mismo parar un balón de fútbol cuando está presionándome un rival a que cuando simplemente un compañero se hace enfrente mío y me la empieza a pasar y yo se la tengo que devolver. Entonces, tener en cuenta que nuestra planificación tiene que apuntar hacia un índice de especificidad, así el nivel de complejidad sea reducido, porque a veces confundimos la especificidad con el índice de complejidad que más adelante entraremos a aclarar. ¿Por qué necesitamos que sea personalizada? Ojo con eso, no es individualizar, porque somos un deporte de conjunto. Hoy por hoy se maneja mucho en los equipos europeos que un entrenador o un integrante del cuerpo técnico por cada 5 o 6 jugadores del plantel nos permite sectorizar o estandarizar ciertos requerimientos. Por ejemplo, un gran ejemplo que podemos estar viviendo hoy, y lo he planteado en mi grupo de trabajo recientemente, es que estas reuniones para hacer entrenamientos de acondicionamiento físico, de mantenimiento de la forma, estímulos condicionales, como lo quieran llamar, que lo estamos haciendo por Zoom, deberíamos hacerlos sectorizadamente, ya que las evaluaciones que logramos, por ejemplo, en el caso de Millonarios de nosotros hacer a nivel nutricional y a nivel médico, nos arrojaron valores algo heterogéneos, algo, digamos, dispersos en cuanto al índice de varianza del resultado. Nuestros jugadores, muchos necesitaban unas necesidades diferentes. Unos necesitaban trabajos de compensación, otros necesitaban trabajo más por los imbalances, otros necesitaban fortalecimiento de zona media, unos necesitaban disminuir tejido adiposo, otros aumentar masa muscular. Entonces, atendiendo a esas necesidades es que necesitamos ser personalizada. ¿Listo? Eso a grandes rasgos de por qué necesitamos que sea personalizada, porque cada jugador es un universo, como lo decía Martín Perarnau en su libro. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la planificación? Como lo dice ahí, optimizar las estructuras del deportista. Esto desde un ámbito formativo. Estas son las estructuras, ya muchos las conocemos: bioenergética, condicional, coordinativa, socioafectiva, emotivo-volitiva, expresivo-creativa, y algunos añaden la mental. ¿Cuál es la particularidad de nuestro deporte? Que tenemos en cuenta la epigenética, que va en conjunto con la genética, es decir, que el entorno influye mucho en el desarrollo de estas estructuras. El deportista hoy por hoy no va a desarrollar estas estructuras solo en la casa, necesita de su entorno, necesita de sus compañeros, de su entrenador, del balón, del espacio, de todo, para que interaccionen estas estructuras. Entonces, tener en cuenta eso. Por eso los objetivos son identificar el yo cooperativo y el yo competitivo, que vendría siendo mi relación o mi rol como poseedor del balón y mi rol cuando no lo tengo, ¿sí? Y comunicación con los compañeros. Es fundamental hoy por hoy equipos que logran demostrar que no es el alto nivel de rendimiento atlético o deportivo, pero si predomina su comunicación, es fundamental para su rendimiento, para sus resultados. Un gran ejemplo es el Ajax. El Ajax no es el equipo que tenía en la Champions del 2018 los jugadores más habilidosos, más rápidos, más fuertes, pero era un proceso que logró enfatizar en la comunicación, y claramente se vio esto manifiesto en su forma de juego. Listo. Aquí hay un ejemplo de un formato que nosotros hacemos semana a semana, que es el mapa de ruta para nuestra planificación. Esta planificación, como se pueden dar cuenta, corresponde a un microciclo de transformación dirigida que más adelante les explicaré, y su característica era de volúmenes altos. Son características de volúmenes altos, por eso nos pasamos 20 minutos más de lo que dura un partido de fútbol en la duración. Aquí, como pueden ver, en volumen diario en la parte superior, volumen diario de entrenamiento. Y eso constituye un volumen semanal. Bajo esos parámetros es que nosotros les asignamos un porcentaje de acuerdo a las características del microciclo. Es decir, las tareas dirigidas, como las pueden ver acá a la mitad de la tabla, tienen un porcentaje mayor que las tareas generales o que las tareas competitivas. Entonces se presentan en un mayor índice de frecuencia, por así decirlo, a nivel de la semana, y se les ocupa un mayor número de minutos. En forma transversal,
miramos semanalmente cuánto suman en volumen de los minutos. Por ejemplo, las tareas dirigidas tienen un volumen de 103 minutos, mientras que las genéricas, perdón, tienen solo 50 minutos y las generales 55 minutos. Ya más adelante entraré a explicarles en qué consiste cada una de esta tipología de tareas. ¿Qué es importante reconocer ahí? Que a pesar digamos, de lo que puedan estar en la índice de complejidad de las tareas, siempre nos encontrábamos, digamos, supeditados por la competencia. Estar preparados para la competencia y estar preparados para la competencia en nuestro caso implicaba tener en cuenta los parámetros formativos que nos dicta nuestra metodología de entrenamiento. ¿Sí? Porque nosotros construimos una metodología de entrenamiento que le permita al jugador desempeñarse bajo ciertos parámetros a nivel competitivo. Entonces, aquellos entrenadores que a veces piensan que es muy desligada la competencia del ámbito formativo, no lo es tanto así. Yo siempre he dicho que la competencia viene siendo una herramienta, no un fin. Una herramienta para poner o trazar el mapa de los procesos formativos. ¿Qué es importante a la hora de planificar o tener en cuenta en las cargas en el fútbol y en cualquier deporte? La periodización, el comportamiento de la carga, con qué frecuencia lo aplico, qué días aplico más, qué días aplico menos, porque esto es lo que nos viene a diferenciar de entrenadores que no tienen claro sus objetivos o que no saben cómo aplicarlos. Este vendría siendo claramente el cómo. Ya sé el que quiero, el objetivo. Eh, no sé, formar jugadores de manera integral, ¿sí? Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo aplico las cargas? Nosotros nos trazamos objetivos a nivel semanal que están dependiendo de las observaciones que tengamos de la competencia, no para ganar, sino para corregir en el aspecto formativo del jugador. Si vemos que todavía no tiene buena técnica de carrera, si vemos que le fallan los tipos de controles, orientado, dirigido, de protección, atraer, todo ese tipo de conceptos se trabajan a partir de esa observación y lo repasamos en la semana. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta para la periodización de la carga? Parámetros estructurales. ¿Cuáles son esos parámetros estructurales? La frecuencia de la competencia, si no es lo mismo. En el caso de nosotros, el año pasado, cuando afrontamos el torneo sub-20, nosotros disputábamos partidos sábado, fuera visitante o local, algunas veces viernes, muy pocas. Afrontábamos partidos sábado y el domingo se volvía el trabajo que nosotros llamamos compensatorio para aquellos jugadores que no sumaban minutos en la competencia porque ya fuera citados al plantel profesional o entrenamiento que citáramos. Pero teníamos que cumplir con el 30% del volumen. Ya más adelante les explicaré por qué el 30% mínimo. Esa ubicación de competencia nos permite establecer qué cargas es que yo puedo operar en la semana, con qué volúmenes, con qué intensidades, porque ahí es donde les digo que cobra valor como herramienta la competencia. Necesito tener en cuenta los elementos identificadores del juego, cómo nos comunicamos, es decir, hay jugadores en que yo tengo que explicarles paso a paso un ejercicio, hay otros que sobre el andar o sobre el ejercicio les puedo ir corrigiendo. Ese tipo de elementos comunicativos que hacen parte del estilo de enseñanza del entrenador y el estilo de aprendizaje del jugador, pura epistemología del aprendizaje se llama eso, es que yo tengo que tener en cuenta, conocer mis jugadores, identificar herramientas que me permitan apropiar la información en situaciones específicas de competitividad. Los entrenadores van desarrollando un estilo que los jugadores van adoptando. Ejemplo, hay muchos entrenadores que cuando la coge un central dicen largo. Con esa simple palabra el central ya sabe que tiene que despejar, pero debería ser al revés. Nosotros como entrenadores deberíamos adaptarnos al estilo de aprendizaje del jugador. ¿Listo? Entonces tener en cuenta eso. Y al tener en cuenta eso tenemos que implementar parámetros equitativos de evaluación. Cuando un jugador sepa que hizo algo bien o que hizo algo mal, ¿por qué lo hizo mal? No simplemente porque no piense como nosotros, no porque simplemente no haya hecho lo que nosotros teníamos en la cabeza, quiere decir que está mal. Simplemente hay que establecer parámetros que a lo largo del proceso nos permita identificarnos como entrenador y como alumno. Y el factor físico-motor, pues sencillo. ¿Por qué trabajar hoy fuerza y no resistencia o por qué no velocidad? Eso va más adelante en el entendimiento de las dinámicas, pero nosotros nos tenemos que fundamentar en el aprovechamiento de lo que llaman ventanas
de valga la redundancia, del aprovechamiento o fases sensibles, y la ubicación de los estímulos de acuerdo al día. Por eso, la parte anterior en donde yo les decía que hay que tener en cuenta la personalización de la carga, porque hay deportistas que seguramente requieren más estímulos o hincapié en ciertos estímulos que otros a nivel condicional. Hay unos que necesitan hincapié en trabajos de potencia, hay otros que necesitan hincapié en trabajos de resistencia. Nosotros hoy por hoy en Millonarios recurrimos a trabajos doble sesión, en donde la segunda sesión busca satisfacer eso, las necesidades individuales del jugador, ya sean técnicas, condicionales, porque en lo táctico necesitamos el grupo. Entonces, buscamos que esa segunda sesión, y hoy en esta situación de cuarentena, necesitamos tener en cuenta eso sobre todo. Aquí les tengo un ejemplo de cómo funciona la ciclización a nivel de microciclo estructurado. Y básicamente un ciclo lo componen 3 microciclos, ¿sí? Ahí es donde yo puedo pasar de un microciclo de preparatorio a un microciclo de transformación dirigida o a un microciclo de transformación específica, ¿sí? Pero eso no funciona porque, ya hice 3, ya paso, no. Eso tiene una cohesión, eso tiene un orden que está estrictamente regido por las condiciones del microciclo anterior. ¿Cuáles son? Básicamente, en el primer ciclo, por ejemplo, un ciclo preparatorio, que es el que me recibe en una pretemporada, establezco un tema específico. Ese tema específico lo voy a llevar a lo largo de 3 microciclos, es decir, 3 semanas. Para elaborar el ciclo 2, es decir, qué microciclo me puede corresponder siguiente, tengo que tener en cuenta las correcciones del primer microciclo para la tercera semana. Es decir, si a la tercera semana del segundo ciclo yo ya vi que ese tema fue aprendido, fue superado, fue apropiado, puedo pasar, puedo cambiar. Si no, tengo que seguir con el mismo tema. Esa es una buena forma de estructurar ese aprendizaje. Ya lo que es el microciclo 1 y 2 de ese segundo ciclo, me dedico a corregir los aspectos que tengo que tener del ciclo 1, que vi que no manejaban en el ciclo 1. Buscar otras herramientas de enseñanza. Un ejemplo, a veces nosotros nos ponemos muy meticulosos o nos enfrascamos bajo nuestra soberbia de que el jugador no aprende, es que este jugador no sabe, no sirve, este jugador no sabe, pero no agotamos todos los recursos pedagógicos para saber si era otro tipo de estrategia la que necesitábamos. Hay jugadores que aprenden más a través de competencia reiterada, y hay otro tipo de jugadores que aprenden más a través de ejercicios analíticos, espacios o estructuras más reducidas como un 2 contra 2 o un trabajo más personalizado. Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas para hacer la ciclización del microciclo, que vendría siendo cómo evoluciono a nivel conceptual y a nivel de cargas, porque eso también tiene que ver mucho, funciona mucho a nivel preventivo. Yo no puedo pasar de una semana donde hice volúmenes de 160 minutos a una semana de volúmenes de 70 y volver a una tercera semana de 120 minutos, porque simplemente se me ocurrió. Eso tiene un orden y un porqué, ver cómo lo asimilan, y ya entraremos a mirar cómo desde la formación podemos saber si eso tiene un impacto o no tiene un impacto. Aquí hay un ejemplo que es un volumen de carga concentrada específica a lo largo de la semana, es esta línea azul, el volumen de carga general que se mantiene a lo largo de la semana, la intensidad que vendría siendo la línea puntuada y el volumen técnico-táctico. ¿Qué nos permite esta gráfica? Observar cómo se comportan los contenidos. El volumen de carga genérica vienen siendo, por ejemplo, los calentamientos. Toda la semana tengo que aplicar calentamientos. Son carga general porque no tiene nada de especificidad en el deporte. Muchas veces hacemos movilidad articular, como lo haría en cualquier deporte. Muchas veces hacemos pliometría, como lo haría cualquier deporte. ¿Sí? Cambio, el volumen de carga concentrada específica es ese volumen o ese trabajo en el que yo quiero hacer hincapié. Si lo hablamos de un tema condicional, por ejemplo, yo quiero mejorar la fuerza explosiva, pues estos 3 días, lunes, martes, miércoles, es donde yo voy a hacer hincapié, siendo el segundo día en donde mayor volumen va a haber. Es un ejemplo. Si ya fuera un tema netamente táctico o técnico-táctico, yo por lo general en los procesos formativos aconsejo que este volumen de carga concentrada específica se responda a temas técnico-tácticos, sobre todo técnicos, que permita al deportista corregir muchas de esas deficiencias. Y así se nos va a facilitar el resto.
¿Por qué volumen técnico táctico es diferente? Porque ahí ya recurrimos a trabajos sectoriales, grupales, intersectoriales. Esos son trabajos ya más especificidad, por eso se acercan más al día de competencia. Yo acá les estoy hablando, por ejemplo, de corregir el cabeceo, de corregir la postura a nivel defensivo, trabajos que podrían ser más individualizados. Entonces, asimismo, nos permitimos dividir la semana en 4 fases: fase de recuperación, fase de estimulación, fase de optimización y fase de competición, de acuerdo a cada uno de los días. ¿Qué nos ocurre hoy por hoy? Lo que les decía, nosotros, por ejemplo, la fase competitiva de nosotros era sábado y domingo. Hoy estoy con las 17 de Millonarios y nos ocurre exactamente lo mismo. Torneo nacional el sábado, Liga de Fútbol de Bogotá el domingo. Pero hay semanas en que nos vienen ubicando partido de liga el miércoles, por ejemplo. Entonces se vuelve un microciclo atípico, por así decirlo. Tenemos que tener en cuenta que esa fase de estimulación se reduciría en ese caso, y la fase de optimización vendría siendo simplemente tener preparados a los jugadores para la próxima competencia. Ahí se olvida un poco los procesos formativos, por eso es que a veces no estamos de acuerdo con que el calendario competitivo aquí en Colombia favorezca los procesos formativos, porque así no ocurre, no pasa, nunca pasará. Siempre busca, no sé, satisfacer un componente de entretenimiento a los padres de familia, de rendimiento o de competencia a los clubes, pero nunca estará de la mano con los procesos formativos. Un claro ejemplo es que no existe el fútbol 5 contra 5 en categorías pequeñas, y no va estructurándolo a medida que va pasando el tiempo, o las edades no lo va estructurando el 7 contra 7, el 8 contra 8. No existe un orden. Aquí entonces ya explicamos los tipos de microciclos. El microciclo preparatorio, como les dije, esto es una estimación personal que yo he hecho de los porcentajes que le asigno a los microciclos. Las tareas generales de un preparatorio corresponden a un 45%, las dirigidas a un 25%, ¿sí? Las específicas a un 25% y las competitivas a un 5%. Predominan las genéricas, generales y dirigidas, que vendrían siendo. Casi no me gusta usar genéricas porque incluso en los trabajos de fuerza que más adelante Todos los días hablaremos, hasta no, todos nosotros, los días hasta el noveno. Qué pena, Fabián. sí, Lo interrumpo. Por favor, le solicitamos a las personas que están haciendo parte de este conversatorio, esta exposición, que respetemos el espacio del disertante, ya que estos ruidos externos pueden llegar a interrumpir eh, el ciclo o el desarrollo de la charla. Entonces, por favor, les solicitamos que apaguen los micrófonos y para poder darle continuidad a la exposición. No tengo sonido. qué pena, Johncito, seguimos. Entonces, la idea es que nosotros establezcamos por orden propio nuestras propias características de trabajo. Yo siempre les he dicho, no piensen que la verdad que viene a decir aquí Fabián es lo que hay que hacer. No, es conocer a los grupos bajo unas líneas de parámetro o unos parámetros que nos permiten de guía. En este caso, atribuirle, les estoy hablando, un porcentaje en el volumen. ¿Por qué lo hablo? Porque es lo que tenemos a la mano. Nosotros podemos tener un cronómetro fácilmente. Entonces ya sé que mi tarea general, si son 90 minutos, la mitad va a ser tareas generales, pues tengo que hacer 45 minutos de tareas generales de la sesión. Listo. Yo veré si hago 4 series de 10 y una última de 5, no sé. Ustedes verán ahí cuál venga siendo la mejor distribución. Yo lo aconsejo, y más adelante les diré por qué hacer series grandes o series pequeñas, de acuerdo a la subdinámica del día, que eso ya ahí es donde yo aglomero o mezclo un poquito esas ideas de la periodización táctica sobre los días de tensión, de duración o de velocidad, ¿sí? Pero hay que cumplir con los volúmenes, hay que tratar de ser estricto con eso, para que nosotros podamos centrarnos sobre qué nos puede faltar o no nos puede faltar. Digamos que los entrenadores, los que son directores técnicos y cuentan con la ayuda de un preparador físico, muchas veces dicen, bueno, yo no me rijo mucho en los tiempos, no me importa, pero a nosotros como preparadores físicos sí nos viene muy bien, porque nos puede ayudar a identificar, ya que no contamos con otras herramientas,
los parámetros, por ejemplo, lesivos o de fatiga, o no más la dispersión de la atención de un jugador. Esas son las cosas que tenemos que aprender a identificar. ¿Cuánto le dura la atención a mi jugador? Porque si a los 10 minutos deja de prestarme atención, ¿cómo voy a hacer series de 20 minutos? Entonces, tener en cuenta eso. El microciclo de transformación dirigida tiene un 10% de tareas generales, un 50% de tareas dirigidas, un 25% de tareas específicas y un 15% de tareas competitivas. ¿Por qué se dan cuenta ustedes que en todos los microciclos siempre hay tareas competitivas? Porque sencillamente, lo que les decía, usamos la competencia como herramienta, ya sea el partido entre nosotros, la práctica de los jueves que algunos equipos usan, o los partidos de fin de semana. De por sí, hoy, o sea, esto es algo que la teoría no lo dice, pero nos hemos dado cuenta, yo por mi experiencia, nomás la escuela de fútbol más pequeña, con todo el respeto, depende de la competencia. Los padres de familia pagan una mensualidad porque su hijo juegue el fin de semana un partido, no por solo tenerlo entrenando. Por eso el microciclo o la tarea competitiva siempre va a estar. ¿Que la podemos hacer en entrenamiento? Sí, claro, un 11 contra 11 o un 11 contra 0. La pelota quieta, los que hacen acciones a balón parado y la preparan, son tareas competitivas. ¿Listo? ¿Qué se caracteriza el microciclo de transformación dirigida? Por adaptar las condiciones físico-técnicas a los requerimientos del modelo de juego. Ahí es donde empieza la especificidad. Que necesito jugadores que me controlen siempre para adelante, que me hagan cambios de frente con potencia, todo ese tipo de cosas vienen a estas tareas dirigidas. O nomás a los componentes defensivos, que yo hago repliegue intensivo, listo, jugadores que corran bien perfilados, que sean rápidos al correr perfilados. Ese tipo de cosas específicas son las que vengo a atender en tareas dirigidas a un aspecto en específico. Tareas de transformación específica, como pueden ver ahí los porcentajes, 5, 25, 50, 20. Buscamos modelar las condiciones técnico-tácticas futbolísticas del deportista en función del estilo de juego, lo que les hablaba anteriormente. Empezar a tener en cuenta un poco las relaciones ya con el grupo para la creación de un modelo de juego. Empiezan a prevalecer los juegos de posición porque son donde puedo propiciar más relaciones e interacciones en un espacio reducido de tiempo y en un espacio reducido en espacio. Entonces, bueno, el mantenimiento son los microciclos que utilizamos cuando ya encontramos en plena competencia, en una competencia regular. Por ejemplo, la experiencia me dice que un calendario como el de Supercopa Juvenil, uno tiene que estar rotando, como les dije, cada 5 microciclos de mantenimiento, meterle uno de transformación dirigida, porque nos encontramos en formación. ¿Qué quiere decir? Que si nos dedicamos solo a microciclos de mantenimiento, las tareas de orden dirigido o generales, que son las que me permiten corregir muchas cosas, prevenir lesiones, no sé, estimular falencias o corregir falencias de los jugadores, ya sea a nivel técnico, condicional, pues se van a perder si no logramos hacer esa ciclización de 5-1, por así decirlo. Entonces no podemos mantener, que es que nos toca jugar y todos los partidos son difíciles, entonces no, ahí es donde pido que priorice un poquito el ámbito formativo y se den cuenta que también hay tareas competitivas en el microciclo de transformación dirigida o en el microciclo preparatorio o inclusive en el de específica, y que no voy a descuidar el rendimiento de mi equipo simplemente por atender otro tipo de necesidades. Incluso puedo potencializarlo y que cuando llegue un microciclo competitivo que se usa para partidos dificultosos o partidos de alta trascendencia, como una clasificación a semifinales o que llamamos playoffs, entonces eso me va a permitir adelantarme a esos espacios que sí voy a requerir el deportista. Pero si todo el tiempo lo tengo en una intensidad alta, que es lo que caracteriza a los microciclos de mantenimiento, alta intensidad y bajo volumen, pues voy a terminar, por ejemplo, lesionándolo, y un jugador lesionado no me sirve. O un jugador que nunca aprendió a correr o que nunca aprendió a cabecear, porque simplemente me demandaba más tiempo la competencia y el resultado. Entonces, por eso, desde lo formativo les aconsejo ciclizarlo. Eso que depende, digamos, el nivel de aprendizaje o la capacidad de aprendizaje de sus deportistas. Cada cuánto me toca devolverme a corregir algo puntual, por así decirlo. Pero que no lo hagan por días, porque hay entrenadores, yo trabajo con entrenadores que dicen, no, los martes son los días que yo dedico a la técnica. Ahí nos vamos a quedar igual en el mismo microciclo. Si lo hago todos los martes, voy a caracterizar siempre los microciclos igual. Traten de dedicarle toda la semana al tema. Eso es lo que les pido ahí que varíen.
¿Cómo funciona la programación desde este tipo de premisas que acabo de dar? Pues fácil. Una comparativa para podernos ubicar, porque pronto caemos en este error y algunos se darán cuenta. Los deportes individuales se rigen bajo el entrenamiento tradicional, parámetros de Matveyev, de Verkhoshansky, todo ese tipo de precursores de este entrenamiento, como ya muchos lo han conocido, planificación por bloques, o el ATR y Surin-Kaverin. Pero nosotros estamos, en este caso, regidos bajo el entrenamiento estructurado, que es el que desde hace algún tiempo, por lo menos en Millonarios, nos dimos cuenta que aplicaba más a los procesos formativos que queremos. Entonces, ¿qué utilizan estos dos métodos? Uno, los deportes individuales utilizan programas de entrenamiento. Ojo con eso porque ahí es donde les digo que podemos recaer en errores y decía, oiga, yo utilizo programas de entrenamiento. Por ejemplo, lo que hacemos ahorita en esta cuarentena son programas de entrenamiento, rutinas, son programas de entrenamiento. ¿Y qué utilizan los deportes colectivos? Estrategias organizativas. ¿Cuál es la diferencia? Uno se compone por sistemas de entrenamiento y el otro por secuencias conformadoras. Lo que les acabo de decir, el orden de los ciclos, por ejemplo, es una secuencia conformadora, que los temas tengan una cohesión, que el orden de las cosas, los volúmenes tengan una cohesión, porque esta semana trabajo sobre 110 minutos y la próxima sobre 90, porque esta semana trabajo cabeceo y la otra semana trabajo repliegue. Todo tiene una cohesión y ahí es donde entra nuestra mano, nuestro papel como pedagogos, como formadores. Está compuesta los sistemas de entrenamiento por ejercicios en condiciones determinadas. Por eso les digo, un ejemplo es esta cuarentena. Ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia, mientras que las secuencias conformadoras están compuestas por situaciones simuladoras preferenciales. Un claro ejemplo que nosotros siempre hacemos, o hicimos durante 4 años, 3 años que estuve con la categoría sub-20, era recurrir al mismo proceso de las microestructuras a las macroestructuras. Quiere decir, empezamos el 2 contra 2. Todo lo que se presenta en el 2 contra 2, corrija el control y el pase, corrija los tipos de controles, corrija la desmarcación. Ya cuando pasábamos al 4 contra 4 aparecían otro tipo de cosas, como era el registrar o lo que llaman algunos visión periférica. ¿Sí? Y así ir aumentando ese tipo de cosas. Es una secuencia que parte de las situaciones simuladoras preferenciales. ¿Cuál es el objetivo entonces, ya teniendo en cuenta y empezando a entrar en los sistemas de control, de evaluación del entrenamiento en el fútbol base? Lo que les hablaba al principio, nosotros ya cambiamos nuestros objetivos desde la preparación física, incluso esto aplica para el entrenador, no solo nosotros, sino todos. Y uno es buscar la protección a la salud, que sea un deportista sano, que sea un deportista que no se vaya a estar fracturando, que no afecte sus hábitos, que no adquiera enfermedades por práctica deportiva. Buscamos es prevenir por el otro lado, porque son edades importantes para entrar a estímulos de salud. El aprendizaje, cómo le enseño una técnica, que empiece a entrenarse bien, que corrija la postura, todo ese tipo de aprendizajes, que limpie sus guayos para ir a entrenar. Ese tipo de aprendizaje es muy importante y entra dentro de los objetivos. La socialización. Todos sabemos que no es lo mismo un chico que juega fútbol, que es deportista, a un chico que no lo es. Se vuelve más extrovertido, se vuelve más sociable, se vuelve mejor o más fluido al hablar en público, por ejemplo. La especialización. Tener en cuenta que es un proceso y al ser un proceso va de menos a más. Por eso hablamos de niños deportistas y jóvenes futbolistas, porque hay que pasar de una base grande de acervo motor hasta llegar a los requerimientos propios del fútbol. Eso también, lo que les decía ahorita con base al aprendizaje, es a crear hábitos de vida saludable que le permitan prolongar su carrera deportiva del futbolista y así llegar al rendimiento deportivo y todos los requerimientos que tienen. Muchas veces pensamos que la preparación física, solo nos quedamos en el rendimiento deportivo y de ese cuenta todos los otros aspectos que olvidamos. ¿Listo? Esto son postulados teóricos que no voy a detenerme mucho en ellos, pero sí nos permiten saber de dónde parte todo esto que les acabo de hablar. Anteriormente, Grosser, Zimmerman y Cintil eran los padres, por así decirlo, de la teoría general del entrenamiento y más que todo pues en niños, que nos permitían saber qué etapas o estructuraban por etapas la aplicación de las cargas. Hoy en día hablamos de una formación motora general, una formación deportiva base y un alto rendimiento deportivo, lo que les hablaba antes.
Por eso es que en Colombia a veces nos saltamos esas etapas y al niño de 5 años ya lo ponemos en un partido 11 contra 11 con un balón que le llega hasta las rodillas. Empezando porque eso puede crear el síndrome de Osgood-Schlatter, ya empiezo a afectar su salud, ya me estoy saliendo de los objetivos que les acabo de mencionar. Entonces, dése cuenta que primero hay que crear niños deportistas para llegar a jóvenes futbolistas y así adultos superestrellas del fútbol. Eso es como lo que quería hacer hincapié en esta diapositiva. Esto es básicamente de dónde partía eso, lo caracterizaba por edades y está bien, de acuerdo a sus capacidades, a su genética, a su estructura biológica, cambiaban y eso no debe por qué, digamos, ser indiferentes hoy en día. Por eso es que a la hora de aplicar trabajos de fuerza hay que ser muy cuidadosos porque no sabemos la composición muscular o la fase de desarrollo biológico en que se encuentre ese muchacho, la maduración. Si ya está para trabajos de sobrecargas, si ya está para trabajos de resistencia a la tensión muscular, todo ese tipo de temas a que funcionan a nivel endocrino por sus hormonas, a nivel muscular por la composición de sus fibras, tenemos que entrar a evaluar. Entonces, bajo a esas premisas, esto es un postulado que se ha sostenido a lo largo del tiempo desde el 82 con Erwin Hahn. Cómo funcionan las fases sensibles de desarrollo, por si algunos de los presentes pues no las conocen. Así es como deberían ser aplicados los estímulos físicos, condicionales. Digamos que el paradigma de la complejidad no ha logrado derribar esto porque esto está demostrado con base científica, ¿sí? Por lo que les decía anteriormente, por el desarrollo endocrino, por la maduración biológica, todo ese tipo de cosas demuestran que este es el orden correcto a trabajar. Ahora la pregunta es cómo lo mezclamos esto con el fútbol. ¿Qué viene siendo un trabajo de resistencia aeróbica en fútbol? ¿Correr alrededor de la cancha? No, porque ahí me estoy saltando todo índice de especificidad que les decía. ¿Cómo trabajo la fuerza específica del fútbol? Eso es lo que tenemos que entrar a evaluar, que de pronto haré parte de otras charlas, pero que es importante que sepamos. Ahora entraré a hablar un poco de lo que les decía, lo importante de esta charla, y es que conozcamos la vanguardia. Estos son algunos de los pocos. En mi paso por España conocí al menos 15 formas de evaluación del rendimiento, 15 medios que utilizaban los equipos allá y equipos de fútbol base. El Sevilla era un equipo que tenía 47 equipos, bueno, un club que contenía 47 equipos en su fútbol base, 47. Aquí la mayoría no pasan de 8, de 9 equipos por su fútbol base. Allá tenían 47. De esos 47, 17 tenían GPS. Los demás hacían valoración a través de registros de videoanálisis. Entonces, dése cuenta que no es más que una decisión. A veces no es tanto el tema económico, que yo cómo hago. Llegará el día en que un GPS esté a la orden del día y valga lo que pueda valer un pulsómetro. Entonces, tener en cuenta que tenemos que ir capacitándonos sobre la implementación de este tipo de sistemas. Existen los videoanálisis, la teleciclografía y las células fotoeléctricas. El videoanálisis ya muchos lo conocen, de hecho se ha ido promocionando mucho este tipo de sistemas, el Mass Coach, el Media Coach, muchos de estos sistemas en la Liga Española, el Media Coach patrocina la liga, así que ofrece los sistemas, los registros de videoanálisis gratis a los clubes, y acá también el fútbol colombiano por la DIMAYOR utiliza el ProZone, bueno, no recuerdo el nombre, pero también, solo que sus datos son muy generales, a veces no satisfacen las necesidades de los entrenadores. La telepsicografía es lo que conocemos a veces, que vemos en el tenis como el ojo de halcón, que son los sistemas que tienen para saber si pasó la línea, si no pasó la línea, o en la ubicación del balón en relación a cierto parámetro determinado, por ejemplo, la línea o el palo. Eso también es implementado hoy en día dentro del reglamento del fútbol, cuando lo que hablaban en una época que si pasaba la línea de gol se iba a alumbrar el bombillo rojo. Ese tipo de cosas tenemos que conocerlas también. Y las células fotoeléctricas que son utilizadas en los test de velocidad y de agilidad para determinar el tiempo de desplazamiento del jugador y que se separa del suelo, por así decirlo, el tiempo de contacto.
Ya por los métodos electromecánicos y telemétricos, pues tenemos la electromiografía, que la conocen desde departamento médico en función de la prevención de lesiones, o bueno, más bien, del diagnóstico de lesiones. El electrocardiograma, que significa a nivel patológico ver las cardiopatías de los deportistas o el comportamiento a ciertos estímulos. Este tipo de medios nos sirven para analizar el comportamiento fisiológico del deportista ante ciertos estímulos. Por ejemplo, la prueba de esfuerzo o los ergómetros, cómo funciona la respiración, el sistema cardiorrespiratorio del deportista ante ciertos estímulos. Lo mismo que las plataformas dinamométricas, que es lo que conocemos como el test de Bosco, todavía son muy utilizados. Hoy por hoy tengo un amigo en Argentina que está comercializándolo a nivel portátil, unas plataformas que te caben en el bolsillo y que funcionan con una aplicación en celular. A eso es a lo que yo voy. Antes decían, no, pero ¿cómo la llevo a campo? ¿Cómo la conecto? El computador no tiene el internet. No, ya te caben cada una de las plataformas en un bolsillo y la aplicación está en el celular. Puedes hacer el test en campo cuando quieras y funciona a nivel de registro. Los pulsómetros, obviamente, para mirar el comportamiento de la frecuencia cardíaca ante el estímulo, y los medidores bioquímicos para mirar la fosfocreatinasa, la CPK, todas esas cosas que arroja el rendimiento. Y obviamente un apartado especial que haremos para el GPS, que vendría siendo hoy por hoy lo que nos permite evaluar el rendimiento físico, no futbolístico, sino físico. Hay una gran diferencia. ¿Qué tenemos a la mano? El pulsómetro. ¿Qué podemos implementar hoy por hoy? Ustedes para que vayan de pronto atendiendo a eso, el pulsómetro. Aquí les ofrezco tres ecuaciones porque la teoría nos ha permitido adelantarnos a eso con estas ecuaciones para determinar la frecuencia máxima. Una es 220 menos la edad. Ahí pongo el ejemplo que sea de alguien que tuviera 18 años. Otro es 205 menos la edad. En hombres y en mujeres varía el de 220. Y el otro es básicamente el 80% de tu edad menos 209 en el caso de hombres. Eso nos da también un indicativo de frecuencia cardíaca máxima. Yo prefiero utilizar el 220 menos la edad, me parece el más práctico. Determinar la frecuencia cardíaca en reposo, fácil. Colocarse el pulsómetro o poner a funcionar el pulsómetro apenas se levante, apenas se despierte, ni siquiera se levante, porque cuando te levantas ya haces un acto, una actividad que varía la frecuencia cardíaca. Y asimismo nos permite mediante esta ecuación determinar las zonas de entrenamiento, la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo por el nivel porcentual de la actividad, es decir, si voy a trabajar a mi 80%, a mi 70%, eso ya va en relación a las rutas metabólicas, si voy a trabajar en base aeróbica, en base anaeróbica, y le sumo la frecuencia cardíaca en reposo. Eso me permite saber cuál es la zona de trabajo. Listo. En Millonarios contamos con los pulsómetros para trabajar, solo que no me parecen muy fiables para determinar un rendimiento físico, porque pueden haber jugadores con cardiopatías o pueden haber jugadores que su adaptación por venir de otras zonas del país se vean alteradas por la altura. Entonces, pero de todos modos, para aquellos que cuentan con el pulsómetro, es una herramienta que puede ser objetiva para tener parámetros de evaluación de rendimiento. Nosotros hacemos esta prueba de potencia aeróbica intervalada para determinar las zonas. La zona 3 es la velocidad aeróbica máxima, la conocida BAM. La zona 1 son trabajos para, digamos, la zona de la potencia aeróbica. Y la zona 3, la potencia anaeróbica. La zona 2, perdón, consiste en que trazar una pista de 300 metros. El primer circuito tendrá que dar esos 300 metros en 7 minutos, luego en 6 y luego en 5. Son 3 recorridos y ahí se encuentran las zonas de trabajo del jugador de acuerdo a las pulsaciones que arroje. Es una prueba que sale en un artículo, en un libro aprobado por la FIFA, que se llama Efectivos Reducidos para la Preparación Física Integrada. Esta prueba también sale ahí, que es una prueba de habilidad y control del balón. Aquí es donde yo les digo que para mí tiene más valor las pruebas motoras que los test. Esto es una clara prueba motora que consiste en un circuito de habilidad y dominio del balón que está ahí expresamente claro, donde lo que buscamos es el nivel de efectividad hacia rematar al arco después de pasar por este circuito y obviamente si tumba los conos o que también maneja el balón. Por eso prefiero las pruebas motoras antes que los test. La prueba motora, ¿cuál es la diferencia? Pues su baremo es la misma prueba. Si yo hago esta prueba hoy en mayo
y el deportista tuvo, no sé, de 5 remates acertó 2 y tocó 3 veces el cono y aquí se le fue el balón, pues ya vuelvo a ejecutar la prueba en agosto y ve qué tanto ha mejorado. Por eso me prefiero las pruebas motoras. Son más fiables para un proceso formativo. Tenemos esta prueba técnico-táctica que la elaboramos a partir de nuestra experiencia de lo que nos dan nuestros jugadores. Nuestros jugadores ofrecen ya un baremo dentro de lo que son relaciones, capacidades técnicas, capacidades tácticas, y lo que hacemos es, cada vez que llega un jugador a prueba, hacer estos tipos de rondos o de juegos de posición, un 4 contra 4 con 3 apoyos, y mirar los comportamientos a nivel técnico, táctico, y establecemos este tipo de baremos. Como lo pueden ver ahí, 10 controles que los haga en un tiempo de 4 minutos, de 3 minutos, perdón, y cómo se ubica en el espacio, cuántos pases hace. Es un tipo de evaluación objetiva hacia algo que puede ser muy subjetivo. Esto es muy personal a lo que lo hacemos, pero nos ha permitido darnos cuenta a veces de muchas cosas. Este tipo de estímulos condicionales y coordinativos los elaboramos también cuando estábamos bajo las directrices del profesor Jorge Serna Chamo. La construimos junto con él para determinar los contenidos de cada categoría que primarían el proceso. No quiere decir que los otros no estaban presentes, simplemente estos preponderarían y estarían presentes. ¿Y cómo lo lograríamos? O sea, es decir, los medios de entrenamiento que lograríamos para trabajar estas capacidades coordinativas y condicionales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la categoría sub-14 recurriría a trabajos de ritmos y cambios de dirección para trabajar la capacidad coordinativa o sus capacidades coordinativas. Entonces yo ya sabía que si los días que tenía coordinación, pues tenía que hacer ejercicios con esas características. En el caso de la sub-13, pues circuitos. ¿Sí? Eso eran consideraciones desde lo pedagógico hasta incluso lo teórico, pasando lo teórico y llegando, no sé, a lo netamente futbolístico. Esto también me lo dio los pulsómetros, saber más o menos de acuerdo a las zonas de trabajo que yo quería estimular, pues cuánto tiempo debería trabajar, ¿sí? Y cuántas series debía hacer. Por eso les decía que esto atendía a un estudio personal, a lo que me marcó el equipo en esa época. Esta era la sub-20 del 2017, por ejemplo, y trabajaban en estas intensidades. Eso quiere decir que el año pasado podría ser totalmente diferente, pero eso solo lo logras estudiando tu equipo día a día. ¿Listo? Y asimismo construimos pues una misma tabla teniendo en cuenta postulados teóricos, pero también teniendo en cuenta lo que veíamos en el día a día con el profe Serna para los trabajos coordinativos, cada una de las capacidades coordinativas, cómo las iba trabajando yo a lo largo de cada categoría. Esto se logró extender hasta la academia en ese momento, el programa de academia de millonarios, que son las escuelas de formación. Por eso las edades empezaban en los 4 años, porque en esa época el profesor Jorge tuvo un programa, una iniciativa que se llamaba de la Academia del Fútbol Base, y la idea era empezar a introducirnos poco a poco en la metodología de entrenamiento de academia para así promover o impulsar el paso de jugadores desde ese proceso formativo hasta nuestro fútbol base y ojalá llegar al fútbol profesional, que es lo que realmente se debería hacer y se hace en todos los clubes grandes del mundo, pero pues por cosas ya sean socioculturales o a veces filosofía del mismo club, pues se terminan rompiendo. Son varias tablas que nosotros también construimos. Nosotros utilizamos como el método más directo de intervención o de estímulo a la potencia aeróbica el intermitente, conocido porque lo implementó el profesor Valdecantos en Boca Juniors y se hizo muy famoso con los trabajos argentinos, los recorridos intermitentes. Esto no tiene ninguna ciencia, ni venimos a decir que lo inventamos, simplemente lo documentamos bajo una tabla que fuera fácil de operacionalizar para así aplicarla. Y era por ejemplo, funciona el bloque 1 o un bloque en tiempo, casi siempre trabajábamos sobre los 6 minutos para garantizar la ruta metabólica, o sea, máximos de 6 minutos. Y lo que iba a variar es las velocidades. No es lo mismo andar a 4 metros sobre segundo que a 5 o a 6, ¿no? Cambiábamos las distancias y eso quería decir que podía trabajar
digamos, en un 15x15, cuántos metros hacía, y eso vendrían siendo más adelante, para lo que me di cuenta, trabajos complementarios cuando conté con el GPS. Si yo sabía que el jugador estaba, no sé, 1000 metros por debajo de su rendimiento habitual, pues recurría a estos trabajos, obviamente controlando la intensidad, que vendría siendo controlando la velocidad, para poder cumplir o satisfacer esos requerimientos. Ya llegaba y los hacía de acuerdo a determinada distancia y a determinado número de repeticiones, para cumplir con esos parámetros que necesitábamos mantener para que su condición física no bajara. Ahora sí entraré a hablar de cómo funcionan y cómo se evalúan los procesos de fuerza en el fútbol. Lo normal, lo que debería hacer, es trabajar sobre la fuerza explosiva, y eso tiene un componente de velocidad, es decir, que necesitaríamos tener un encoder para saber. Los que no conocen, un encoder es un sistema que me permite mirar la velocidad o la potencia, más específicamente, que es metros sobre segundo, de la ejecución de un movimiento, porque esa es la fuerza predominante en el fútbol. Entonces, por ejemplo, anclar el encoder a una sentadilla, y no se habla de que hágame 20 repeticiones con 10 kilos, no. Se habla de que me tienes que cumplir una velocidad. Para cumplir esa velocidad, yo soy el que tengo que manipular el peso. Ejemplo, si tengo que hacer 17 metros sobre segundo la sentadilla, un ejemplo, pues tengo que alzarlo con 10 kilos o 5 kilos. Eso, ahí es donde obedecemos a la personalización del trabajo. Por eso los trabajos de fuerza casi siempre deben ser personalizados. Nosotros, ¿qué debemos atender ahora, entrando a nuestro ámbito, a lo formativo con lo que contamos? A estimular la zona core como medio compensatorio y preventivo de lesiones, mejorar la propiocepción, que entraría la capacidad coordinativa del equilibrio, mejorar los rangos óptimos de movilidad, es decir, la flexibilidad, también en función de prevención de lesiones, mejora la fuerza general como sistema de optimización del rendimiento y corrección postural de la técnica. Esto es lo que tenemos que entrar a trabajar nosotros con lo que contamos. Asimismo, desarrollamos desde el 2017 un programa de fuerza que iba de acuerdo a las edades y que tendría en cuenta el volumen semanal de aplicación. Básicamente esto se ha habido alterado a que hoy por hoy contamos con máquina isoinercial en el club, y podemos contar con un gimnasio tubular y un gimnasio estructural, o sea, maquinaria, también en el club. Entonces se ha visto un poquito alterado, pero esto es una creación propia que hicimos de acuerdo a los entrenamientos que nosotros teníamos. ¿De dónde nació esto? Pues de esta tabla. Esto es un diseño, una creación, una elaboración del profesor Gerard Moras de Barcelona, un gran amigo del profesor Ceirulo y de su grupo de estudio, que han tanto indagado sobre esto del método estructurado, y desarrolló esto que se llama los niveles de aproximación. Así se debe trabajar la fuerza en el fútbol. Les explico. Nosotros escogemos patrones de movimiento del fútbol, como son la aceleración, la desaceleración, cambios de direcciones, giros, saltos verticales, que son unipodales o bilaterales, el pase, que viene conjugándose con el disparo, y el contacto, o lo que llamaríamos luchas. ¿Sí? Ya puede ser un hombro con hombro, o espaldas, que es cuando aguanta el balón. Estos son los patrones de movimiento donde predomina la fuerza en el fútbol. Creo que no hace falta ninguno. El profesor Moras fue bastante enfático en esto. ¿Y cómo se trabaja? Aproximándonos, como dice su nombre, desde el nivel 0 o -0 hasta el nivel 5, que viene siendo juego real. Pero ustedes se dan cuenta que cada uno de los medios que vamos trabajando estimula esa zona muscular que tenemos que ver en este tipo de acciones. Por ejemplo, los giros. Venimos empezando para hacer foam roller para estimulación de la zona posterior, o ya sea zona lumbopélvica del deportista. Pasamos por el lunge rotacional, que vendría siendo lo que conocemos como tijera o zancada larga, con una rotación, ahí le agregamos peso. Los giros resistidos con bandas elásticas. Pasamos a giros resistidos y saltos frontales slalom, ya ahí no utilizamos medios externos para generar la carga, sino la propia especificidad del juego. Técnicas específicas sin resistencia, sin oposición, es decir, póngalo a hacer giros para patear, dele el balón y que gire. Y ya pasamos al juego reducido en 2 contra 2 o 3 versus 3, que se presentarían los giros.
Entonces, dése cuenta cómo se lleva procesualmente lo que les hablaba, de que todo tiene una cohesión, no se aplica, hoy hago sentadilla y mañana hago tijera porque sí. Todo tiene que ver, primero, identificar la zona muscular que predomina en ese patrón de movimiento, y segundo, qué ejercicio me estimularía eso, y tener en cuenta que hay que predominar la contracción, la fase excéntrica, la contracción, y no la fase concéntrica. Entonces toca buscar ejercicios con eso y esos medios. Ahí es donde nacen las máquinas isoinerciales, o la importancia, porque las máquinas isoinerciales nacen en los campos de la Florida, de la NASA, porque son la maquinaria con la que entrenaban los astronautas para no perder tonicidad muscular. Nosotros implementamos estas escalas para estos trabajos, para todo tipo de trabajos. Una escala de percepción del ejercicio, un RPE que vendría siendo escala de Borg. ¿Cómo lo controlamos? No es que, ay, el jugador me dijo que está en 18, uy, está que se revienta y ya lo dejo ahí, no. Nosotros lo llamamos unidades arbitrarias, y eso me da algo que se llama DUMS. ¿Cómo viene a cobrar valor? Pues nada, la unidad arbitraria por el tiempo de trabajo, es decir, si es una serie de 3 minutos y el jugador me dijo que estaba en 10, pues da 30, un DUM de 30. Listo, yo voy anotando. Ejercicio a ejercicio, me tengo que ir haciendo la sumatoria de cuánto es el volumen en DUMS de ese ejercicio. ¿Listo? Eso me da un número. ¿Qué tengo que cuidarme? No pasarme los 4.500 DUMS en la semana. Cuando me paso de los 4.500 DUMS en la semana, esto lo digo a forma personal, o sea, la experiencia que nos ha dado implementar este sistema es que empiezan a recaer en lesiones recidivas, o empiezan su índice lesional a aumentar, sobre todo por fatigas en pubalgias, aductores, isquiotibiales. Por eso les digo, este es un sistema que usted puede implementar sin el uso de la tecnología, simplemente ir anotando. Por eso es que el cuaderno o la tabla del entrenador es su mejor compañera. Tengo que ir anotando, básicamente de acuerdo a la estimación del deportista, eh, pues cómo se va sintiendo y cómo lo conjugo con el tiempo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el otro día, si usted ve que fue un día de un DUM muy alto, pues al otro día tengo que bajar los volúmenes, tengo que bajar los tiempos de trabajo, porque seguramente el deportista al otro día me va a seguir diciendo que están 18, pero no es lo mismo trabajar sobre 10 minutos 18 que trabajar sobre 3. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Dónde pierde valor? En la medida que su deportista no se conozca muy bien, no tenga hábitos sanos de entrenamiento, no se conozca y no sepa cuándo está cansado, cuándo es un ejercicio duro, cuándo no lo es. ¿Listo? Ojo, porque para el índice de complejidad del ejercicio es diferente. Esto no aplica, profe, ¿qué tan difícil es el ejercicio? No, un 20 no. Esto es escala del esfuerzo percibido. Entonces, tener en cuenta eso. Y lo mismo hacíamos hacia las unidades arbitrarias para dolor, para las lesiones. Esto lo utilizaba yo mucho para el retorno a campos, cuando salían de departamento médico. Entonces, eso mismo me permitía cuantificar de acuerdo al volumen de la tarea cuánto debía ponerlo. Si eran series de 10 minutos, no, venga, usted me hace 5, porque no me puede pasar de 50 DUMS hoy, por ejemplo. Entonces, así lo implementábamos nosotros. Pero como les digo, es muy importante y es fundamental la integralidad del deportista y su sinceridad hacia los dolores. Hay jugadores que si salen un jueves, por eso nosotros en equipos de sub-20 establecimos como filosofía que si salía después del miércoles de departamento médico, igual no iba a jugar el fin de semana, porque los jugadores se vuelven mentirosos y por jugar un partido, pues te vienen diciendo una escala muy diferente a la que realmente es. Entramos a hablar del Media Coach y el GPS, que son los sistemas que tuve de acercamiento en mi visita a España. Por eso les decía que aprovecho este tipo de espacios para acercar también a todo el público que pueda o compartir esa experiencia, para que nosotros mismos entremos a cambiar lo que es el contexto de nuestro fútbol y de nuestro fútbol formativo. Esta categoría que ustedes ven aquí es el sub-17 División de Honor del Sevilla. Contaba con un videoanalista, dos asistentes, un preparador físico, un entrenador, un nutricionista y un controlador de las cargas. Quiero saber qué categoría o qué equipo cuenta con un cuerpo técnico así en cada una de sus categorías aquí en Colombia. Por eso, no quiere decir que, tienen que contratar, no. Yo puedo hacer la labor del videoanalista y del asistente. Mi compañero puede hacer la función del preparador físico y nutricionista. Y así irnos desenvolviendo en el cuerpo técnico, sin necesidad de que haya mucha implicación económica. Pero la idea es que nosotros podamos promocionar e impulsar
nuestro sistema de entrenamiento. ¿Cuáles son las variables que nosotros tenemos en cuenta? Nosotros usamos Catapult para el trabajo. Allá usaban GPS Sport y estaban cambiando a Wigo. Nosotros, bueno, sea cual sea el GPS, siempre tengan en cuenta estas variables. La duración del ejercicio, pues eso lo tiene el cronómetro, pero también lo arrojan estos sistemas. La distancia recorrida, la velocidad máxima, la aceleración, los metros recorridos. Yo solo tengo en cuenta los metros recorridos a alta intensidad, pero digamos que en el departamento de preparación física tenemos también en cuenta los de trote, porque hay entrenadores que piensan que si trotó mucho es que jugó mal, y eso no es así. Por eso les digo, estos son parámetros de rendimiento físico, no futbolístico. Metros recorridos en velocidad, en alta velocidad, lo que les decía, metros de sprint, que son las velocidades superiores a 21 kilómetros. Los de alta intensidad llegan hasta los 21 kilómetros, ahí está la diferencia. Y ya después entramos a trabajar el GPS nosotros por lo menos trae un botón para incorporar un sensor de Polar. Por eso permite determinar las frecuencias cardíacas. Y asimismo nos arroja cuánto tiempo o porcentaje de tiempo estuvo en determinada zona metabólica. ¿Listo? Pero pues como les digo, eso también lo podemos hacer con el Polar o el pulsómetro nosotros mismos, por telemetría. Entonces, establecimos estos parámetros que vienen siendo no más que eso, parámetros, estadísticas. Lo que yo les decía, si por ejemplo un defensor central me corría a 14 kilómetros por hora, que vendría siendo la velocidad más o menos cercana a un intermitente, 1257 kilómetros por partido, metros, perdón, por partido, pues yo tengo que más o menos tener un parámetro de entrenamiento a nivel semanal. Y ahí es donde les decía, este defensor central está lejos, no sé, 100 o 1000 metros de su indicativo. Entonces, tengan en cuenta eso para la construcción de los trabajos complementarios. Pero para mí la verdadera importancia que les puede ofrecer con esta charla que me ha dado digamos, el manejo del GPS, porque yo sé que hay algunos que por lo menos hoy por hoy pueden estar lejos o no tienen a la mano el uso del GPS, es este tipo de consideraciones. ¿Cómo puedo afectar el espacio de acuerdo a mi implementación en el objetivo que quiero de esa semana? Entonces, la orientación del espacio, pues nada, cuando lo hago con porterías, cuando lo hago sin porterías, cuando lo hago con porterías pequeñas, me remitía a estas tres variables que pueden ser las más necesarias respecto al volumen, es decir, ya no usamos el tiempo como volumen, sino la distancia recorrida, y se dan cuenta que cuando utilizo porterías, la distancia total aumenta a que cuando uso porterías pequeñas, por ejemplo, o cuando no uso, eleva aún más. Esto es de lo que les digo, de la experiencia que hemos implementado nosotros. Ahora, la distancia recorrida en sprint, para lo mejor que puedo trabajar, son espacios 11 contra 11. Ahí es donde más se presentan sprints. Pero si hago en espacios reducidos, pues nada, utilizar porterías pequeñas o no utilizarlas son las que me fomentan más ese tipo de variables. Y las aceleraciones y las desaceleraciones, cuando hay porterías es cuando más se presentan, y es obvio, cuando usted tiene que subir y bajar o cambiar de dirección para atacar y para defender, pues es donde más las va a presentar. Eso ya era más lógico. Esto me permitió conducir a seguir enfatizando, eso lo construí el año pasado, antepasado, inicios del 2019 fue exactamente. Y fue construir este postulado en base a esa experiencia, esos datos arrojados en la temporada 2018, y era que cuando quería espacios de 50 metros por jugador, es decir, no sé, póngale usted un 5 por 10, sí, un 5 por 10, un cuadrado, un rectángulo de 5 por 10, la distancia total recorrida pues iba a ser muy baja. Sin embargo, sí iba a aumentar el número de aceleraciones. ¿Listo? ¿Y en cuánto debería jugar las relaciones de 4 contra 4 o 5 contra 5 para buscar esos objetivos? Es decir, la relación de rival o sea, oponentes o número de jugadores en el espacio, pues tenía que ver con lo que yo quería. Esto cuando lo aplicaba más que todo en los calentamientos o en los trabajos complementarios. Cuando yo me encontraba en microciclos de mantenimiento, es decir, en plena temporada, y necesitaba
complementar las distancias o las intensidades de los jugadores, pues no los podía poner a ser intermitentes porque iba a ser perjudicial, por ejemplo, un jueves si jugaba el sábado. Entonces lo que hacía era recurrir a estos rondos de acuerdo a estos parámetros. Necesito más o menos recorrer 100 metros a cierta intensidad. Bueno, ya sé que en un estimado algo subjetivo, como lo son estos, pues recurría a un 4 contra 4 o en 20 metros por 20 metros. Y ahí ya me garantizaba más o menos recorrer de 50 a 100 metros cuadrados por jugador. Entonces, eso es lo que me permite el GPS, como les dije al inicio de la charla, hacer hincapié en la importancia que tienen estos sistemas de evaluación ahora para el control de las cargas y mire lo bien que me puede ir tener uno de esos sistemas. Ya no es que, ay, ¿por qué, profe, hacemos un espacio de 10 por 10 y no uno de 20 por 20? No sé, se me ocurrió. O porque hoy miércoles hacemos el espacio de 40 por 40 y no el de 20 por 20. Dese cuenta que acá realmente creamos un mapa de ruta que nos sirve para orientar nuestros trabajos con un verdadero objetivo y créame que así va a ser más fiable llegar realmente a eso que queremos, sobre todo en formación. Otro de los factores que le da importancia al GPS, porque a veces se nos lesionan los suplentes, porque a veces los suplentes pierden y eso no debería ocurrir en procesos formativos, por eso hago hincapié en esto. Nosotros nos dicen que en los procesos formativos debe existir la rotación, que todos jueguen. En Millonarios existe la filosofía, por ejemplo, en lo personal, la filosofía de que todos los jugadores deben contar con al menos el 30% de los minutos de competencia del año. Es decir, todos tienen que jugar. El que menos jugó el año pasado en ese título jugó 6 partidos con 35 minutos más o menos en su volumen total. Eso garantiza un porcentaje, pero ¿por qué? ¿Por qué viene siendo, digamos, un error jugar siempre con la misma plantilla y no rotarla? Miren, esta rayita que se ven aquí en la gráfica transversal es, digamos, un valor arbitrario de partido, lo que más se acerca a partido dentro de todas las variables, es decir, desaceleración, duración, distancia recorrida, sprint. Entonces, cuando hay un microciclo con un partido, es decir, el sábado, los suplentes son los negros, los titulares son los blanquitos. No hay mucha diferencia, si se pueden dar cuenta, no hay mucha diferencia. Esto es un estudio de Juan José del Ojo, el preparador físico del Sevilla Atlético, el segundo equipo del Sevilla, y de Moisés, el asistente que hicieron para el Sevilla, por eso me permití tomarlos. Aquí determina que cuando hay un partido, como es este valor, no hay mucha diferencia entre el volumen o los parámetros, las variables de esa semana entre un suplente y un titular. No hay mucha diferencia, están muy cerca. Pero cuando hay 2 partidos, mire ya la diferencia que empieza a haber, muy significativa entre digamos, el estímulo de un suplente y un titular. Y ahí es donde empezamos a perder jugadores, que vendrían siendo nuestra materia prima y para los clubes, pues, una gran entrada económica. Entonces, ¿qué se permitieron hacer para determinar eso? Esto también hace parte de ese mismo estudio. La intensidad en metros sobre minuto fue medida siempre en todas las variables. Entonces acá tenemos variables de distancia total, distancia de 14 a 21 kilómetros por hora, distancia en sprint, que es 21 a 24, y la tercera velocidad, que es más de 24 kilómetros por hora, distancia en aceleraciones, distancia en desaceleraciones. Todas esas variables que ellos tomaban estas variables, yo les dije, yo tomo otras, pero ellos tomaban estas variables, y eso arrojaba un número en partido, que son estos datos azules. Esos datos corresponderían a un volumen en metros, o sea, el metro por minuto, pero en tantos metros. ¿Listo? Esos eran los datos de partido. Ahora, contrastarlos con los datos de sesión. ¿Por qué? Porque en el partido, pues, me iban a arrojar los datos solo unos. En la sesión, pues, estaban todos los jugadores. Entonces, si se dan cuenta, la distancia total cambia mucho. Por ejemplo, en un partido corrían 11.579 metros, pero en el entreno hicieron 4.200. Esto es de un solo entreno. No quiere decir que es de la semana, es de un solo entreno. ¿Sí? Se supone que uno a lo largo de la semana tiene que ir dosificando para llegar a estos 11.579 metros, incluso superarlos. Pero dése cuenta que cambiaba mucho, por ejemplo, la intensidad. En cada una de las variables fue muy, muy, muy inferior, excepto en las aceleraciones y las desaceleraciones, donde fue superior. ¿Listo? Fue superior. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues trabajamos mucho más espacio reducido. Por eso fue superior.
Ahora, la relación con partido, ¿cuál fue? Uno mira este numerito de acá, de la intensidad, ¿cuál es la diferencia con este numerito de arriba? Listo, la relación, una regla de 3. Y por eso decía, listo, usted estaba haciendo ese día el 0,62 parte, la 0,62ª parte del partido. Eso quiere decir que ellos le daban a cada variable un número, esto sí era subjetivo, una escala del 1 al 4, de acuerdo a la importancia. Entonces, por ejemplo, para ellos la distancia total, al no ser tan importante, la multiplicaban por 1, pero la desaceleración a más de 24, la distancia a más de 24, la multiplicaban por 4, porque eran las acciones que se hacen, las velocidades en las que se hacen los goles. Por eso les daban mucha importancia. Y eso me arrojaba un índice arbitrario. Si se dan cuenta, esa multiplicación, aquí abajo, en el cuadro negro, me daba un número. Al sumar todas esas variables, me daba un índice de intensidad, que si estuviéramos en una escala del 1, como les mostré en la anterior gráfica, pues daba el 0,72. Si estuviéramos en una escala de 10, el 7,2. Si estuviéramos en una escala de 100, el 72. Aquí, ese 1 vendría siendo eso. Entonces, ese día trabajamos solo el 0,72. ¿Listo? Ahora, eso me sirve para determinar cuánto debo trabajar cada día. Esto que les acabo de hablar. Por ejemplo, este día, ese entrenamiento fue la 0,70 o el 7,2 parte de los datos de competencia. Por eso es que ahí es donde aprendo a ciclizar la carga. Porque hoy hago el 7,2 parte del partido, mañana porque hago el 8,2 o el 5,1, ¿sí? Ahí es donde empezamos a realmente a prevenir lesiones. Y aquí está la relación de ese comportamiento con respecto al partido. Estos son los datos que le arroja el GPS y el pulsómetro. Esta parte de arriba es un entrenamiento y esta parte de abajo es un partido. Perdón, al revés. Esta parte de arriba es un partido y esta parte de abajo es un entrenamiento. Entonces, dése cuenta del comportamiento tan diferente, pero se alcanzan picos más altos durante el partido, es decir, la intensidad es más alta desde la frecuencia cardíaca, sin embargo, los volúmenes son más largos en los entrenamientos. Esa es una consideración que debemos tener a la hora de planificar. ¿Cómo planificamos nosotros este año o las consideraciones? Listo. Tenemos una subdinámica que les decía, atendemos a la periodización táctica, es decir, al tener partidos sábado y domingo, nosotros hacemos un descanso el lunes, obviamente, porque no podemos pasar ya 72 horas en actividad intensa. Descansamos el lunes, reactivamos el martes con trabajos compensatorios, por eso el objetivo es compensar. El miércoles empezamos con la atención, el jueves la duración, que la dejamos casi siempre para la práctica, por eso espacios largos. El viernes tenemos que conjugar dos subdinámicas, la velocidad y el tapering, que es la preparación del partido, la puesta a punto. Esos medios que utilizamos son estos, figuras de pase, circuitos, esos ya cada uno lo va cogiendo, pero tiene que tener en cuenta estas subdinámicas. ¿Listo? Johncito, no sé si se puede silenciar ese micrófono, qué pena. Me sale Nicolás Pérez, Sí, gracias. regáleme un momento, Fabi, qué pena interrumpirlo. No, ya, gracias. De nuevo, ya, listo. Gracias, gracias, Johncito. Ahora, el objetivo táctico, nosotros diseñábamos la sesión casi siempre sobre estas premisas. El martes lo dedicábamos a corregir conceptos defensivos, que esto también hace parte de la periodización táctica. Los miércoles a los subprincipios defensivos, en esta etapa digamos, de nuestra metodología. ¿Por qué defensivos? Porque estábamos empezando, consideramos que lo que más necesitábamos. Los jueves, al tener los espacios grandes de tiempo y los espacios grandes también para jugar un 11 contra 11, por ejemplo, pues lo hacíamos a los principios generales del modelo de juego. Y ya el viernes, que son las acciones de velocidad, las de finalización, pues lo dedicábamos a sus principios ofensivos, obviamente. ¿Cuáles eran los complementos? Lo que les decía. Nosotros el año pasado, como sub-20, contábamos el complemento con el partido contra el equipo profesional. Los jugadores que no convocaban a los partidos eran los que casi siempre nos correspondían. Pues este año toca buscar las prácticas de fútbol complementarias después de la sesión con los suplentes y trabajo aeróbicos y medios de recuperación para los que jugaron. ¿Sí? Y recurrí a los intermitentes o a los espacios con estas velocidades, 4x15 o dos bloques de dos series de 15 metros.
así complementaba las distancias, más o menos estimando los datos de GPS. ¿Listo? Y las aceleraciones tendrían que estar bajo estos parámetros, 120 aceleraciones en ese entrenamiento, 155 los días de tensión. Estos son los parámetros que me permite el GPS diseñar, que bueno, si ustedes no cuentan con eso, pues pueden dejarlo hasta aquí, hasta donde se complemento. Pero para mí sí era importante porque gran parte del índice lesivo de mis jugadores lo arrojaban las desaceleraciones y las aceleraciones, más que todo las desaceleraciones, sobre todo en fatigas musculares y en daños osteoarticulares, como los esguinces de tobillo. Ya casi acabamos. Bueno, esto era un ejercicio técnico que quería que vieran. Creo que por tiempo no lo saltamos, pero esto es lo que le permite a usted tener el GPS sobre cada ejercicio y así los diseñábamos. Y era básicamente la duración, cuánto hacen carrera, cuánto hacen trote, las variables importantes de cada ejercicio, y por eso usted se permite, cuando tenga todo un cuaderno lleno de estos ejercicios que los tenga caracterizados de esta forma, sabrá cuándo ubicarlos. ¿Listo? Entonces lo importante hoy día del entrenador no es inventarse ejercicios, porque creo que ya en el fútbol hoy por hoy no hay mucho por inventar, sino saberlos aplicar. ¿Cuándo lo aplico? ¿Cuándo lo meto? ¿Por qué esta duración? ¿Por qué el miércoles? ¿Por qué no el jueves? Espero haya quedado claro esa parte. Y nada, muchachos, pues sé que son pocos tiempos para de pronto tratar de resumir todo lo que podría ser una carrera o una especialización, como es la cuantificación de la carga, pero pues espero que haya sido claro, que haya abierto muchas mentes sobre por qué la aplicación de estos métodos y qué puedo hacer con lo que tengo. Muchas gracias. Bueno, Fabi, en primer lugar, agradecerle. Excelente exposición. Creo que como las buenas exposiciones nos envía a todos a evaluar, a seguir consultando, a buscar nuevas formas, nuevos elementos dentro de su charla. Nos deja más dudas que certezas, ¿no? Que eso es lo mejor. Muchas gracias, excelente exposición. Entonces, a partir de ahora vamos a abrir el espacio para que por favor nos hagan las preguntas. Tenemos pues varios asistentes a la sala, como el profe Oscar Morera, director técnico de Tigre Fútbol Club, el profesor Diego Díaz, el profesor José Arenas. Bueno, de la Liga del Caquetá tenemos un buen representante. Eh, entonces, bueno, tenemos un pequeño inconveniente y es que en el tiempo de esta reunión se nos acabó. Afortunadamente, Fabi nos compartió de forma muy amplia su conocimiento. Entonces, bueno, los invitamos a que revisen el link que está en el chat, por favor, para que pasemos ahora a las preguntas y damos espacio a la interacción con nuestro disertante. ¿Cuánto tiempo Perdón, queda, Johncito? perdón, Johncito. En el chat les hemos dejado un link. Si quieres, sigamos con la reunión normal, Hasta que se corte. exactamente, hasta que se corte. Y las personas que quieran ingresar a la reunión, porque sabemos que ha sido de verdad espectacular la puesta en escena de Fabián, entonces pueden ingresar por el link que les acabamos de dejar ahí. Muchas gracias, ¿no? Listo, entonces mientras el tiempo transcurre, nos gustaría de pronto, si alguno de los ponentes quiere levantar la mano o quiere abrir micrófonos, pues damos el espacio. Al parecer todo quedó muy claro, o quedamos todos anonadados.
yo no sé, Johncito, bueno, voy a proponer acá, no sé si de pronto quiera intervenir en la charla, me parece que sería importante. No sé si el profe Oscar Morera nos permite algunas palabras, interactuar y quizás de pronto Creo que realizar. enviarle una pregunta, Johncito. Ah, ok, ok, ok. Igual, si Listo. el profe Oscar Morera o el profe Diego Díaz, Fabián, el profe José Arenas o los representantes de la Liga de Fútbol de Caquetá o cualquier otro asistente quieren pronto interactuar, me parecería interesante. Están con el micrófono abierto y si quieren regalarnos la cámara también. Creo que es Listo, Cristian. entonces, Creo que es Cristian Soto el que envió la pregunta. Yo la estoy leyendo acá listo. por si quiere leerla para que todos sepan, Johncito. Perfecto. Bien, Fabi. Vamos ahí. Entonces, Cristian Soto nos pregunta, me llamó la atención el tema de tu visita a España y me refiero en la foto de la categoría del Sevilla. Según lo que dices de poder tener la posibilidad, un buen equipo de trabajo donde uno pudiese ser nutricionista, el que lleva la carga, etcétera. ¿Me podrías decir desde qué categoría puedo yo comenzar a realizar este trabajo y qué trabajo físico se puede implementar para adquirir un buen resultado? Bueno, gracias a Cristian. Si es Cristian el que me imagino, pues un saludo grande. Eh, bueno, la visita fue bastante, una experiencia muy enriquecedora. Creo que lo que más me ha dejado el fútbol, lo que más aprendí, fue un periodo corto, pero fue muy grato, porque realmente uno aprende o abre la mente de cómo funcionan las cosas. Entonces, ya atendiendo la pregunta, las categorías requieren atención integral completamente desde el primer Benjamín hasta el juvenil, como dicen, o sea, de los más chiquitos hasta los más grandes. De hecho, las categorías que más asistencia tenían eran los más chiquitos, pero no quiere decir que tuvieran 4 asistentes, no. Lo que les decía, desde la estructura cambiaba porque eran plantillas de 12 jugadores. ¿Pero por qué eran plantillas de 12 jugadores? Porque eran competiciones de 5 contra 5. ¿Y por qué 12 jugadores? Para garantizar que todas puedan jugar por lo menos la totalidad, o sea, en todos los partidos, no la totalidad de minutos, sino todos los partidos. Que un tiempo juegue uno y otro tiempo juegue otro equipo. Por eso los 12 las plantillas. Entonces, por ejemplo, el Sevilla tenía 7 equipos de Benjamín, tenía 12 de Alevín, ¿sí? Eso daba una plantilla de, o sea, muchos equipos, pero porque eran equipos de pequeños. Ahora, ¿cuál sería? Y por eso les digo que personalizado, porque eran 3 entrenadores por cada plantilla de ellos, entonces da casi, pues, cada entrenador por 4 jugadores, era una atención casi personalizada. Eso sería lo ideal. Que podamos cumplirlo, pues, es difícil. Por eso nosotros los que nos hemos visto envueltos en el fútbol base nos damos cuenta que no podemos hacerlo, pero nos toca. Nos toca, que hay escuelas de fútbol donde el mismo entrenador es el fisioterapeuta porque si lesionan a alguno le toca entrar a echarle agüita, como dicen. Entonces ahí es donde los invito, hay cursos, ahorita por ejemplo plataformas como Coursera, hay muchas plataformas o incluso en este tiempo de cuarentena, cursos que se están dictando para que la gente se especialice o por lo menos se introduzca en campos que no maneja, pero es necesario. La nutrición, todo lo demás. Yo era de los que me la paso pegado a la nutricionista de Millonarios, me la paso pegado al psicólogo, incluso a los fisios. Tengo un curso por ahí de readaptación y prevención de lesiones. Todo ese tema le permite a uno poder destacarse o por lo menos desenvolverse cuando le toque. ¿Qué es lo ideal? Pues ser lo más polifacéticos posibles y cuando se piense armar un equipo, un cuerpo de trabajo, pues buscar ese tipo de gente. Como igual pasa con los jugadores, hoy yo busco un volante que me pueda hacer de carrilero y de punta, o un lateral que me pueda hacer de volante de primera línea. Entonces, eso es importante. ¿Y qué se puede implementar para adquirir un buen resultado desde el trabajo físico? Lo que yo siempre he dicho, no hay fórmulas mágicas para yo decirle con esto va a ganar, pero un buen trabajo físico es aquel que permite interaccionar las estructuras. Es decir, no me puedo quedar solamente pensando en lo físico, tengo que tratar de estimular lo coordinativo, tengo que tratar de estimular lo técnico, tengo que tratar de estimular lo socioafectivo. Para eso requiere un rival, por ejemplo, y tener consideración de las cargas. ¿Qué es lo importante? Tener rigurosidad desde el parámetro que vaya a escoger las cargas. Si es volumen por tiempo, si es volumen por distancia, si son las variables de aceleración, pero tener rigurosidad en eso y estimular lo más que se puedan las estructuras del deportista.
Eso sería lo que yo diría como parámetros fundamentales. Muchísimas gracias, Fabi. Un gran saludo y Gracias, Dios los Sotico. bendiga. Gracias por la Gracias, oportunidad. Sotico. Un saludo. Un saludo, Sotico. Gracias. No sé cuánto tiempo quede ahí, Johncito. Si alguien más tenga Eh, preguntas. bueno, según esto, deberían quedarnos 2 minutos. Yo no sé si alguien más tenga una pregunta, si quiere alce la mano o, no sé, invito al profe, de pronto al profe Diego Díaz o al profe José Arenas, que de pronto les interesa bastante el tema, al profe Oscar Morera, al mismo Fabián Torres o a quien de pronto tenga alguna duda o quiera realizar algún feedback ahí rápido. Bueno, no, al parecer no. No, bueno, Fabi, creo que Yo creo que entonces aprovechar más bien el espacio que queda para cerrar. bien, Si, bien. pues no sé si quedó todo claro o todo confuso. De hecho, pues si quedó confuso, aprovechar para que alguno se le manifieste, pero parece ser que todo quedó claro. Igualmente agradecer por el espacio a todos ustedes, por haber asistido, por escucharme. Digamos que una voz siempre necesita unos oídos que lo escuchen y eso es importante. Entonces, nada, muchachos, muchas gracias. Eh, y muchas gracias a ustedes, la Fundación, por la invitación. Estos espacios realmente son muy enriquecedores para todos. Listo, ¿no, Fabi? Gracias a usted por el tiempo, gracias por la disposición. Todos sabemos que en estos momentos es muy importante que tengamos la posibilidad de escuchar a diferentes personas y que personas que tienen tanta experiencia como usted, Fabián. Entonces, no, solamente agradecerle eh, y esperamos pues en próximos eventos tener eh, la fortuna de compartir otra vez con usted, Fabi. No, muchas gracias a todos los asistentes. Mañana vamos también con otra persona que ha tenido bastante experiencia, con el profesor Diego Díaz. Eh, Él ha sido técnico del plantel profesional de Tigres. En este momento es el director técnico del equipo sub-20 femenino y mañana a esta misma hora estaremos con él. Él nos va a compartir un poco de principios tácticos de juego de aplicación al fútbol profesional. Entonces, nada, muchas gracias por la asistencia. Johncito, yo no sé si su merced quiere decir algo más. No, bueno, gracias a todos por la asistencia, Fabi. De verdad espectacular charla. Esperamos volver a encontrarnos en próximos eventos. Mil gracias a todos por la asistencia. Y como siempre, pues, como cerramos con cada uno de los disertantes, bueno, es el mismo link. Aclaro las preguntas. Fabio, dos cositas. La primera, el profe Arenas agradece y dice, manifiesta que está de acuerdo con usted en el uso de las herramientas. El profe Diego Díaz también manifiesta que excelente charla. Entonces, bueno, los invitamos a que sigan en el mismo link para el día de mañana. Como hemos hecho en los días anteriores, pues Fabi, nos gustaría que nos dejara ya con un consejo personal a los entrenadores también, sobre todo de fútbol base que nos están siguiendo, que empiezan el camino, que empiezan a trasegar, pues un consejo o un concepto, algo que nos deje más inquietos. Digamos que uno de los principios de la mayéutica, mientras haya preguntas, hay camino. Entonces, siempre preocúpese, no se preocupe por las respuestas, preocúpese por esas preguntas y por ir indagando. Yo creo que una de las cosas que nos mantiene a flote como deporte y fenómeno es que muchos se han cuestionado y han indagado y por eso existen cosas cada vez mejores para nosotros. Entonces, seguir esa línea investigativa, seguir esas curiosidades, volverse un inquieto, es lo que necesita hoy el fútbol. Listo, bueno, muchísimas gracias, Fabi, perdón.
muy buena noche para todas y todos. Los esperamos mañana en el escenario con el profesor Diego Díaz. Y bueno, la charla se estará subiendo a YouTube para que puedan estudiarla de nuevo. Sabemos que es bastante material para seguir estudiándolo. Entonces, muchas gracias para todos. Muy buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Nos vemos mañana.